Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a todos. No me tocaba a mí estar aquí hoy, hoy sí, pero no en la mesa, pero es un gran honor poder presentar a estos dos compañeros, a Antonio Lería y a Paco Eslava, historiadores ambos, maestro también, y sobre todo, pues los dos grandes expertos en la represión franquista en esta localidad tan bella en la que estamos. Expertos de manera demostrada. Lo podéis ver aquí, por ejemplo. Este libro tan chiquitito que no pesa nada y que tiene más de 600 páginas, Carmona Tricolor, entre otras cosas tiene el listado de las personas que en esta localidad fueron asesinadas por el franquismo. Bueno, pues cuando hay dos expertos en la mesa no tenemos que hablar los neófitos en una materia, con lo cual pues os doy la palabra, vuestra es, para que nos contéis de forma más pormenorizada cómo fue esa represión. Muchas gracias. Bien. Como nuestra intervención se nos situó en un tema muy concreto, que era la guerra civil y la represión en Carmona. ¿Sí? La guerra civil y la represión en Carmona, nosotros, aunque veo caras conocidas y personas que no conocen un poco la historia de nuestro entorno, si me permitís, vamos a hacer primero un pequeño relato de cómo fue la guerra civil aquí, las etapas que tuvo la represión y en principio pues cuáles son sus números, para que se como ha dicho el presentador, en realidad ahora mismo nosotros aquí tenemos una suerte, que no vamos a hacer una presentación breve sino una síntesis, que son muy distintas. Nosotros hemos estudiado, nuestra preocupación siempre ha sido en este ámbito de la historia, la República. A nosotros nos interesan los hombres vivos más que la obra del hombre vivo. Lo que ocurre es que, claro, se cierra el mundo dramático. Entonces, estudiamos en la República y ahí también va la guerra civil en Carmona. No te preocupes. Antes hicimos una pequeña presentación por la inquietud que había aquí, que se resumía en este texto, y después hemos seguido haciendo algunas historias particulares sobre el mismo tema, como es una de las personas directamente relacionadas en el entorno y que llega hasta la batalla de Ebro y Arecibo, que es uno de los representantes locales, que es Manuel Mora, que también hicimos una biografía. Estas son nuestras aportaciones bibliográficas al tema. Disculpe, el nombre del libro No, ¿se escucha y al final, por favor? Sí. Hola. Perdona, esto es por lo menos en directo, yo digo es en directo. Bueno, si no seguimos. Me he preguntado el título de la obra. Sí. Esa obra se llama Militancia Política y Afiliación Sindical a la Segunda República. El subtítulo en la cubierta se define, que es Carmona Tricolor, porque en realidad lo que estudia es, bueno, eso sería otro debate distinto. Tú sabes que estudias estos temas, Carmona, a fin de cuentas, sirve como laboratorio, un conejillo de India. Y como las fuentes que se han conservado, y luego veremos un ejemplo, las fuentes que se han conservado permiten, no hacerlo de un modo cuantitativo, sino cualitativo, con nombre y apellido de la afiliación política que existía aquí y la sindical. Entonces lo que hemos intentado hacer un poco el panorama genérico a través de la mujer. Pero el nombre y el apellido son locales. De hecho, en ese libro ya veremos que la una tira poco más de
Con todo lo que pudiera representar la proclamación de la República, de euforia y demás, pues la República, a fin de cuentas, tuvo unos 2 primeros años más o menos de estabilidad, otros 2 años de estabilidad, algún autor ha dicho que unos cuantos meses de acoso y derribo, y un golpe de Estado que subvirtió el orden. Tanto los sucesos de Casavieja como la Revolución de Asturias, incluso el propio golpe de Estado de Sanjurjo, pues fueron reprimidos, no entro en la oportunidad ni el modo, pero sí que fueron reprimidos desde la legalidad. Lo que ocurre es que en un momento dado el ejército, o una buena parte del ejército, se rebela contra el orden instituido, la República se siente incapaz, porque esto es como el caballo de Troya, desde dentro se ataca, incapaz de hacer del orden, y hay quienes abiertamente lo defienden y quienes abiertamente pues, se oponen. Aquí en Carmona, el 18 de julio del 36, se forma una primera Junta de Defensa, una comisión. El Ayuntamiento de Carmona formó una Junta de Defensa Local, un comité de defensa local. ¿Quiénes participaron en ese comité? Pues se participaron las fuerzas que en Carmona en aquel momento tenían partidos o sindicatos de los que fueron en el Frente Popular. En concreto, 4: republicanos, socialistas, UGT, comunistas y anarcosindicalistas. Pues un miembro de cada uno de esos grupos, su máximo representante, forman un comité de defensa, y esas son las 4 calles de Carmona dependen. Lo que ocurre es que el presidente republicano, que era el propio alcalde de Carmona, estaba en aquel momento ausente en Madrid, y el segundo de bordo, que además era jefe de la policía local, Manuel Gómez Montes, es el que formó parte por el Partido Republicano. Por los socialistas, Antonio García Lerillo; por los comunistas, Manuel Rodríguez Mayaro; y por los anarcosindicalistas, José Sabín. No pensemos que son gente tremendamente dura, son gente formada, pero son jóvenes. El mayor tiene 32 años y el menor 25. Eso es la Junta de Defensa Local. Esa Junta de Defensa Local, como en Carmona, la Guardia Civil no se pone del bando golpista, no se pone del lado de los sublevados, en principio, sino que se mantiene fiel a la República. El teniente de la Guardia Civil, comandante del puesto, por el 15 de eso, acuerda con este comité formar unas patrullas que vigilen el entorno de la ciudad, pero separadamente. La Guardia Civil por un lado y la población civil por otro. Una de esas patrullas se constituye en la entrada desde Sevilla, y ocurre que ya estamos en el 19 de julio, se constituye el 18, se llega a un acuerdo, y el 19 se forma la patrulla. Y ocurre que, proveniente de Alcalá de Guadaira, se acerca a Carmona un coche seguido de un camión con anarquistas, que pretenden formar un grupo, al parecer, según después manifiestan, para la defensa de Sevilla. Al encontrarse con la Guardia Civil, que lo creen de los sublevados, abren fuego contra ellos y la Guardia Civil responde. Como consecuencia, y aquí empieza ya el desastre de la guerra, como consecuencia, pues muere uno de los obreros atacantes, otros son heridos, es herido también un guardia civil, otro de 2 guardias civiles, uno de ellos muere por la tarde, he herido un transeúnte que casualmente pasa. Ante la situación, la Guardia Civil se acuartela y todo queda en manos de la población. El Comité de Defensa Local lo que hace es formar barricadas. A partir de entonces, al día siguiente, el día 20, formó barricadas, por lo que habéis escrito por Sevilla, a la entrada de Sevilla, en el paseo donde ahora está el aparcamiento, que se hace con en sede del convento de Concepción, que está cercano, en la salida de la misma carretera nacional, que va hacia Córdoba, en sus ramales, que van hacia la Aral, que va hacia Lora, ahí se forma una serie de barricadas y puntos de defensa. En ese día, pues, hay quien lo burla con engaños, etc., pasan de un lado para otro, haciéndose pasar de un grupo y de otro, pero hasta el día 21 no se presenta la Carmona. El ejército forma un grupo con el capitán Cortés Criel,
y se dirige a Carmona. Un grupo de regulares. En ese grupo también vienen algunos miembros de la oligarquía local. Se presenta en la ciudad, avanza sin mucho impedimento, pero al encontrarse entre la puerta de Sevilla, los murales de la puerta de Sevilla, que habéis visto al entrar, y una torre que parece la gigante, la torre de San Pedro, es lo que entonces se llamaba la calle Manuel Azaña, hoy se llama la calle de San Pedro. Pues cuando la unidad que viene atacante se encuentra en ese espacio aproximadamente, pues le llueven los disparos, los pedradas, lo que se puede. Entonces, este grupo se refugia en un edificio notable, donde además había ido acumulando parte de la munición para la defensa y demás, que es el Teatro Cerezo. Ese edificio que veis, ecléctico, en la esquina del paseo. Como ese edificio está ocupado, entran y toman a la gente que hay allí. Allí hay 19 personas defendiendo aquello. Para poder salir, no podía salir ese grupo, estaba acosado. Uno de los carmenenses que viene con ellos, que se llama Emilio Villagaena, que tiene una placa que habréis visto al pasar por la calle aquí en el entorno inmediato, porque eso sería otras cosas, pero iríamos a la anécdota, no a la historia. Nosotros estamos en un edificio que ahora dice que es Universidad de Méndez Pelayo, o la Villa, la Universidad de la Villa, pero aquí, casi donde estamos, estaba el Ateneo Libertario. Esto es una casa de vecinos donde estaba la CNT, y en la casa de enfrente estaba, sin embargo, la Comunión Tradicionalista, porque en esa casa de enfrente vivía, bueno, era propietario el conde de Rodeno, triste memoria, porque ha sido el ministro que más pena de muerte firmó en España, por primero en la época. Bien, y jefe de los requetés en Andalucía y luego en España. A lo que iba. El grupo que se refugia en el Teatro Cerezo, entre ellos vienen algunos carmonenses, uno de ellos sale a parlamentar. Para ello, toma a 3 de los rehenes. Si queréis, yo os doy los nombres, si no los voy exponiendo. Son gente popular y más casi por su popularidad se conocen que por sus nombres. Aquí se dice Puerco Foencho, se dice un Crusilla, porque son las personas, un Chamo, que son las 3 personas que toman este carmonense como rey. Quiere parlamentar, tiene un plazo de tiempo, pide que lo lleven a alguien que pueda hacerlo con ellos, y en el camino le arrebatan una pistola que llevaba escondida, y el que iba de prendedor pues termina siendo prendido. Mientras que se está negociando o no aquella situación, el capitán Cortés, que estaba en el Cerezo, logra salir tomando como escudo humano a los otros 16 que había allí. Cuando la voz se corre, eso, el grupo de regulares y los 16 carmonenses salen. Cuando la voz se corre, ¿qué ocurre? Que el parlamentario, Emilio Villa, es asesinado. En ese momento, el Comité de Defensa, la Defensa de la Ciudadanía, pues empieza a ir casa por casa y tomando presos a los posibles simpatizantes. Se toman 18 rehenes, se meten en la prevención municipal, que popularmente nosotros conocemos por la casilla, donde todavía los bajos del ayuntamiento de hoy. Y se recluyen 18 personas. Se empieza una requisa de armas, se asalta una armería que había entonces, que es Alcazares, que casualmente había recibido una remesa días antes de unas pistolitas pequeñas, y algunos cuando va a prender, lo que es el caso de Gregorio Rodríguez Peláez, aquí conocido por Pedro el Medidor, cuando van a prenderlo, hace frente, intenta huir por los tejados de la casa y también lo mata. Dice la noticia que nosotros tenemos, un tiro de tercera arma, que era el arma que entonces utilizaban los guardias rurales. Bien, hay solo muertos y hay esos 18 retenidos. Hay una bravata de equipo de llamas esa misma noche, se forma una nueva compañía, llamada Potente,
en la que va los comandantes Lamparza y Álvarez de Rentería, la famosa columna Lamparza Rentería, algunos de ellos, porque ya luego los propios guerra, en el propio avance, y al día siguiente, el 22 de julio, se presentan a las 8 de la mañana en los alrededores de Carmona. Cuando se presenta a los alrededores de Carmona, un avión previamente bombardea ciertos sitios de la ciudad, más que haciendo daño, creando pánico. Y una vez que el camino está expedito, el grupo avanza y va eliminando a cañonazo, porque esa unidad trae ya 2 cañones, un grupo de ametralladoras, trae un grupo de regulares, algunos falangistas y algunos legionarios. Ese grupo avanza, toma por la calle Sevilla. Voy a decir los nombres por recordar lugares, es también memoria. Es otra discusión, yo la memoria histórica la entiendo de otra manera. Avanza por la calle Sevilla, hay calles paralelas como son Domingo, que hoy se llama calle en medio, como son Naken, que hoy se llama San Francisco, como son Antonio Rodríguez López, maestros notables de la localidad, que hoy se llama Real. Avanzan por el paseo y sin gran dificultad y con una superioridad armamentística sin duda, llegan a la puerta de Sevilla, entran en un núcleo antiguo y siguen avanzando. Liberan a los que estaban retenidos en la casilla municipal, lo arman, liberan también, entonces había 6 presos, y un pleito muy bonito sobre el tema, 6 presos en la cárcel, famosa cárcel de aquí de Roma, porque la sea luego por Besteiro, que hoy es una plaza que está aquí cercana, es un solar, y liberan de los 6 presos a 2 que eran falangistas. También son armados, en fin, la ciudad ya se toma, salen huyendo. Huyen 213 carboneses. Y no decimos los números al azar, con nombres y apellidos. Porque, por mucho que cueste, es una opinión, yo entiendo que el franquismo se debía perpetuarse y tenemos bastante más información de la izquierda, de los grupos frente populistas, bastante más de lo que la gente lo supone, muchas veces hasta por barata. Entonces sabemos lo que salen, porque se contabilizan los que salen con sus nombres y sus apellidos. Sabemos que salen un grupo de carboneses, 213, eso después va creciendo, se forma una guerrilla que llega hasta Madrid, pasando por Lora, pasando después por Cantillana, por Catortina, por Casales y siguen al norte. Y se forma la patrulla de La Pana, en la que hablaba esta mañana, que da lugar a la 77. Bien, a nuestro tema. Resulta que en la refriega en Carmona habían muerto esas 2 personas y mueren otras 2, que son del grupo Frente Populista, los defensores de la República, 2. Aquella misma tarde, al teniente de la Guardia Civil que dijimos, Martín Cerezo, se había permanecido fiel a la República, se llama al ayuntamiento, se le interroga, se le deja en libertad y cuando va camino del cuartel se le tirotea arbitrariamente, resultándole una herida, dice que por rebote de las balas, que aquella misma tarde muere. O sea, tenemos 3. Pero esa misma tarde se fusilan en Carmona, se asesinan en Carmona, en las proximidades del ayuntamiento, otras 10 personas. Y con esto empezamos ya, de verdad, la represión de la localidad. La represión en la localidad comienza seriamente cuando con la entrada de las tropas se nombra un responsable de la Guardia Civil, que es Narbona, secretario del ayuntamiento, que rodeado de la gente que le llama de mejor ética y más honrada, pues empieza a culpar a los demás ciudadanos. A grosso modo, y ya entramos en nuestro mundo, a grosso modo, Carmona entonces tenía unos 22.000 habitantes. De los 22.000 habitantes, la mitad eran votantes. La mitad eran mayores de edad. La mayoría de edad entonces estaban en 23 años. Había unos 10.000. De los 10.000,
la mitad eran hombres y la mitad mujeres. No vamos a discutir ahora mismo, después damos los números exactos, pero aproximadamente 5.000 hombres y 5.000 mujeres. De esos 5.000 hombres y 5.000 mujeres, casi 1.800 hombres estaban afiliados a algún grupo del Frente Popular, o algunos a varios. Estamos hablando de en un tiempo histórico, a veces simultáneamente o sucesivamente. Pero 1.800 hombres aproximadamente había afiliado. Y 2 mujeres. Ángeles Pedrera, que era del PSOE, y Magdalena del Carmen, que era una militante del Partido Sindicalista, anarcosindicalista. La represión aquí conoció 4 etapas. La primera fue la represalia inmediata a la ocupación de la ciudad por la columna La Paz de Rementería, es decir, lo que yo he contado hasta ahora. La segunda, los fusilamientos que González Narbona, el nuevo responsable del Guardia Civil, y sus secuaces, pues, facilita. La tercera, la incorporación al frente de guerra a cambio de la cárcel o del paredón algunos de los represaliados. O, si se daba el caso, la depuración sumarísima. Y la cuarta, los procesos militares de la posguerra, de la inmediata posguerra. Quizá, un inciso, esto es un golpe militar controlado por militares. No lo perdamos de vista. Se dice que a la gente se fusila, se sabe, eso no es cierto. Habrá una pantomima, habrá lo que sea, pero hay un aparente juicio y una aparente sentencia. Y eso lo hace el Tribunal Militar correspondiente. No, al menos nosotros no hemos controlado a nadie que la saquen de su cárcel, lo llevarán al ayuntamiento, le harán un interrogatorio, lo levantarán lo que sea y lo fusilarán. Pero, de alguna manera, es un sumario. Las víctimas del tribunal formado por el teniente Narbona fueron recogidos minuciosamente por los propios verdugos en una cosa que se llama la relación por orden alfabético del personal en los días de la dominación roja en esta ciudad. Un título que es un puro eufemismo porque empieza el 22 de julio, que es cuando ya no había dominación. Y como... Esto es un libro, no hemos traído nada más que a título de ejemplo para que veáis. Esto es un cuaderno de tamaño cuartilla, apaisada, hecha por el revés de unos boletines que imprimía la República con las cuestiones municipales, un boletín municipal, ¿vale? Aprovechando la hoja blanca que había. Este índice de recorro fue sistemáticamente rellenado por la policía en Carmona. Bueno, vamos a llamar policía en un sentido. En él pues, se recogieron desde, desde los militantes del grupo, de una asociación determinada, de los interventores de una mesa electoral, etc. Y entre otras cosas, que por eso lo tenemos aquí, se recogió la relación de los que fueron a Sevilla. Y la relación de los que fueron a Sevilla no es ni más ni menos que la relación de todos los fusilados que hubo en Carmona. Consta de 10 páginas esta relación y tiene 7 columnas. La primera veis el nombre y el apellido, la segunda el domicilio, la tercera, bueno, el domicilio se divide en la calle o similar y el número, que es la siguiente columna. La cuarta columna es el mes en el que se fusila, la siguiente el día y la otra el año, y la última columna es el apodo si lo tiene. Aparte de eso, a veces ponen alguna anotación, pero es posterior, que está a mano. Entonces ahí tenéis por orden alfabético las personas y lo pongo para que veáis de una vez por todas cuáles son las relaciones. Nosotros esto lo hemos contrastado con el registro, con todas las bases orales, ¿sabéis? ¿Veis? Bueno, pues aquí, en este librito de 10 páginas, en esta parte del libro con 10 páginas,
se relaciona uno a uno todas las sacas que se hacen en Carmona, que se hacen 23 sacas, hasta el 28 de noviembre, desde el mismo día de la toma de la ciudad hasta el 28 de noviembre. En todas estas sacas hubo 201 muertos por arma de fuego y una persona ahorcada. Una mujer se ahorca en la casilla, no sabemos si ella misma o una persona muere. En total tenemos 202. Hubo carmonenses que se alistaron después de esto o los llamaron en fila por reemplazo militar en el bando rebelde, y los hubo que se pasaron al frente en el bando republicano. Pero de los 88 víctimas que tuvo en toda la guerra civil, en todas, los sublevados, de las 88 víctimas que tuvo, que sean de Carmona, incluyendo a los dos que murieron en el primer intento de toma, incluyendo a los dos, de 88, 17 de ellas provenían del Frente Popular. Es decir, prácticamente el 20% de todas las víctimas que tuvo la derecha en Carmona. En concreto, 2 eran republicanas, 8 socialistas y 7 anarcosindicalistas. Y sin embargo, 6, solo 6 eran falangistas. Al final la guerra, eso sería ya la tercera etapa, la propia guerra, porque aquí en Carmona no hubo guerra, aquí hubo un golpe de Estado y ya está. Se tomó la ciudad, otra cosa es la represalia. Al finalizar la guerra hubo huidos de Carmona que pasaron a un exilio y luego que permanecieron en España, bien en cárceles o bien en campos de concentración o bien en la propia Carmona a disposición de la llamada Comisión de los Presentados de la Zona Roja. Eso se crea en toda la ciudad. Había que presentarse en el lugar de origen. Y así en Carmona se presentaron 63 hombres y una mujer. Muchas personas fueron condenadas en aplicación de la Ley de Responsabilidades Políticas. Esa ley fue reforzada con la de depuración de funcionarios, la de represión de la masonería y el comunismo, aunque suene más, y la de seguridad del Estado, que hicieron recaer la búsqueda de las acusaciones sobre el ayuntamiento, en la persona del alcalde, sobre la iglesia, en la persona del párroco, tu parroquia, sobre la policía municipal y la Guardia Civil, en el comandante de puesto, yo lo estoy diciendo de la ley, y sobre la falange, en el jefe local. Los falangistas en particular aquí fueron testigos de cargos de cientos de causas a instancia de los tribunales militares, convirtiéndose de hecho en una policía paralela para ellos mismos. De acuerdo con los cálculos, porque nosotros tomamos, cuando nosotros tuvimos la suerte prácticamente de ser de los primeros en entrar en el Tribunal Militar Segundo. Entramos en el Tribunal Militar Segundo, casi podíamos decir por alfarar, bueno, para salir por muchos años. Explico. Yo soy archivero, el máster de archivística de la Universidad de Sevilla, antes de que existieran los másteres, ya existía, llevamos más de 27 ediciones, y una alumna mía la habían nombrado archivera de la región militar. Y resulta que en todas las cosas tenía su cargo teórico el Tribunal Militar Segundo. Y un día, como que no sabía la cosa, puso una nota diciendo con Paco, con mi comisión, diciendo que lo queríamos visitar. Como eso fue mi sorpresa, que me llamaron a los 5 minutos y diciendo que soy fulanita, ¿qué queréis? Y le dijimos, tomamos primero una muestra, que la tenían allí al día siguiente perfectamente, y después ya pues fuimos con la ciudad, mirando y demás. Y claro, como nuestro tema de estudio en realidad era la República, no la represión de la guerra, hicimos un muestreo. El muestreo que lo hicimos sobre una población muy amplia, porque lo hicimos sobre el 25% de las personas que no tuvieron el dato. De acuerdo con ese 25%, podemos decir, en cálculo y extrapolando, que hubo de carmonenses 231 en posguerra, 231 procedimientos sumarísimos, de los que 68 fueron sobreseídos, 24 acusados fueron absueltos,
y enviados a batallones de castigo 32, encarcelados 92 y condenados a pena de muerte y ejecutados 15. Eso sí lo comprobamos una vez. Y de los 92 encarcelados, 6 fueron condenados a penas de hasta 3 años, 12 hasta 8 años, 24 hasta 15 años, 15 hasta 20 años, 29 hasta 30 años y otros 6 a cadena perpetua. Hubo sucesivos indultos hasta que hubo uno total del 9 de octubre de 1945, acabada la Segunda Guerra Mundial, y se creó entonces la tarjeta de la libertad vigilada, que hizo las veces el documento nacional de identidad para los encarcelados. Pero la extinción de responsabilidades políticas tendrá que esperar, nada menos, como todos sabéis, hasta la ley de noviembre del 76, es decir, 30 años después del comienzo de la guerra. Digo esto porque en Carmona entonces, en el año 44, había 85 personas en libertad condicional, lo mismo carmonenses que forasteros, de ellas 2 mujeres. Cuando se habla de carmonenses, que en nuestro caso el requisito es normalmente con 2 años de antigüedad de residencia. Y en el 1946 había 58 libertades vigiladas, de los que coinciden en los dos grupos. En total hubo 96 personas en este tipo de vigilancia, de ellas 2 mujeres. Digo todo esto para que veáis que no es como decían esta mañana, que se hacía historia historia no se hace con un documento. Y lo que pasa es que tenemos muchos intrusos en la profesión y se publican cosas diciendo que son historias que no lo son. Transcribir un documento no es historia. Historia es primero analizarlo, después extraer y después criticar y poner las cosas en su sitio. Igual que se habla ahora que se está haciendo una revisión histórica, no es cierto. Eso no es cierto. Ahora se está empezando a hacer la historia de la Guerra Civil y de la República, y se está haciendo ahora. ¿Por qué es ahora? Cuando podemos acceder a las fuentes locales. Locales digo yo, españolas. Porque antes no podíamos acceder, porque está limitada por derechos a la propia imagen, de distintos tipos de derechos, de defensa, etc. Es que ahora cuando se abren los archivos, se abren porque se han cumplido 70 años, 75 años, 50 años, no porque... O sea, la historia se está empezando a hacer ahora. Lo que se ha hecho hasta ahora es otra cosa. La historia es memoria colectiva y no la memoria de una parte de la colectividad, o la que quiere que sea. Porque realmente otra fuente que hayamos accedido a fuente alemana a través de los que nos han filtrado a Estados Unidos, ahora alguna fuente rusa, pero la historia española, como no tuviera tú un interés, nosotros empezamos a hacer este estudio teniendo interés personal. Paco era sobrino nieto del alcalde de Carmona, yo de uno de los del Comité de Defensa y lo aprovechaba. Después, interés científico. Y ahora no. Ahora tú entras en Pares, que es una base de datos de los archivos nacionales, y, por ejemplo, la causa general que a nosotros nos costó sangre, para darle a ubicación en el reloj. Es decir, ahora estamos tiempo, eso ya no se debe perder de frente. La historia de esa se está haciendo ahora. Y cada historiador es libre de hacerlo, de interpretarlo como sea. Pero la historia tiene que tener un objeto, porque lo tenemos, un método que tiene que ser científico y una fuente. Y si no hay fuente, no hay historia. Muchas veces dicen las narraciones. Narraciones hemos recogido nosotros cientos, pero solamente hemos utilizado las contrastadas por otras fuentes paralelas. Bien otras narrativas, que las hay, bien documentales, en fin, ya sería otro problema. Aparte de la represión. Bien, en resumen, para no cansarnos más, Carmona, como sabemos, os dije al principio, tenía algo más de 22.000 habitantes, 10.000 votantes, 5.000 hombres y 5.000 mujeres, casi 1.800 personas afiliadas al grupo Frente Populista. Pues el resultado inmediato del golpe fue la muerte in situ de más de 200, la huida de más de 200, y después de la contienda sufrieron consejos de guerra unos 230. Pero yo creo que los números exactos dan más, en estos casos, imponen más. Carmona tenía 22.277 habitantes, 5.067 hombres, 4.960 mujeres votantes, 1.745 frentes populistas, que si tenéis interés os decimos la afiliación de cada por grupo. 1.745 frentes populistas,
210 muertos en la ciudad, incluidos los golpistas, 215 huidos y 231 sumarísimos. Y si nos ceñimos, en particular, a lo que se refiere a los afiliados al Frente Popular, el 5% aproximadamente fue asesinado en la misma Carmona. El 21 jamás volvió a la ciudad. En Cecilio murió fuera, etc. El 12% permaneció fichado en ella después de indulto. El 45% sobrevivió como pudo y el 17% restante se cambió de chaqueta. Esos son los datos que nosotros tenemos sobre la represión en Carmona. Pues muchas gracias, Antonio, por esa síntesis, que además está muy sintetizada, porque los datos son abrumadores y expuestos así son mucho más clarificadores. Fíjate qué curiosidades tiene la vida, Antonio. Tú nos contabas hace un momento que aquí esto fue un espacio libertario. Pues mira, casualidades de la vida, durante este fin de semana al menos es un espacio de libertad. Algo se ha recuperado, al menos durante unas horitas, ¿no? Ahora os dejo con Paco Nava, que va a ser el que va a continuar con el desarrollo de la ponencia. Bien, yo no voy a aburriros mucho. Antonio, como bien ha dicho, los datos están ahí, el trabajo que realizamos conjuntamente está plasmado no solamente en Carmona Tricolor, sino que también en diferentes publicaciones que ha tenido bien el Ayuntamiento de Carmona y otras entidades relevantes en el ámbito de la memoria histórica y de la historia. En primer lugar, tengo que decir que yo no soy historiador, ahora para corregir, soy un intruso dentro del equipo de historiadores, en este caso de mi compañero y amigo Antonio Lería. Soy maestro, investigador, y me llamó poderosamente la atención el tema, primero, como ha dicho Antonio, por estar vinculado familiarmente con el alcalde republicano de la ciudad, Curro Elías, que fue, yo soy su sobrino nieto, ¿no? En definitiva, con estos principios empecé a investigar sobre el tema de la memoria histórica, que entonces no se llamaba memoria histórica, se llamaba historia. Lo único que ocurre es que la historia que yo quería conocer, pues no existía. Ni existió en la escuela, ni existió en el bachillerato, ni existió siquiera en la escuela de magisterio, donde todavía gobernaban los adeptos a la falange y los diputados que estaban en las cortes españolas, con nombres propios. En definitiva, en varias ocasiones intenté introducirme en el archivo militar para conocer por qué razón había asesinado a mi tío bueno. Si tan bueno era, tan buena prensa tenía en Carmona, tan silenciado había estado en la familia, que solamente mencionar su nombre todo el mundo miraba un poco entre los parientes, ¿no? En definitiva, quería conocer por qué un miembro de mi familia había sido asesinado en la cárcel de Sevilla, después de haber sido alcalde de Carmona. Pues en varias ocasiones lo intenté y fue imposible. Imposible. Y pues por ese camino me llevaron hacia comprender la ideología republicana, liberal republicana, que ningún profesor me enseñó, ni ningún político transmitió en la universidad, sino que fueron transmitidos por expresos amigos de Curro, familiares ya más allegados. Y así empecé a conocer lo que era la ideología republicana. Y cuando tuve la ocasión de tener en mis manos el historial militar del sumario de Curro, la verdad es que no podía ni tan siquiera darle al clic de la cámara fotográfica, porque el nerviosismo era tal
que esas 200 y pico de páginas que contenían en el sumario me las quería beber en 5 minutos. Estaba deseando de llegar a Carmona para revelar, entre comillas, porque ya no se revela la cámara fotográfica, y conocer qué acusaciones se hacían hacia ese personaje. ¿Quiénes eran aquellos paisanos suyos que habían tenido la osadía de denunciarlo, de alguna manera ponerlo con la soga al cuello? Quería conocerlo, simplemente no por odio, porque nunca podía tener un odio. Alguien que se siente con ideas liberales jamás pueden tener odio, y estamos en contra de la pena de muerte. Pues así fue como me introduje en este tema de la memoria histórica. Digo historia pura y dura porque quizás nos hayamos equivocado al calificar de memoria histórica este movimiento social que surge en la España de hoy, pero que realmente tiene unos antecedentes, sin ningún tipo de organización, sin ningún tipo de asociacionismo. Y lo digo porque hace 32 años que en el Ayuntamiento de Carmona entró un escrito que decía aproximadamente: señor alcalde, después de haber transcurrido tantos años de la guerra civil y demás, y teniendo en consideración que el cementerio de esta localidad va a ser cerrado definitivamente y derribado sus muros y demás, le ruego que tenga bien exhumar los cadáveres que fueron fusilados en las tablas de cementerio y las arcenes de la carretera, con objeto de que se le dé una digna sepultura en el nuevo cementerio que se acaba de abrir. Ese escrito estaba firmado por el secretario provincial de Sevilla de Acción Republicana, que se llamaba y se llama Francisco Eslava Rodríguez. Es decir, que la memoria histórica comienza en Carmona mucho antes de que estos movimientos existieran. Y tengo que decir que después de 32 años, Carmona puede ser considerada como ciudad de memoria histórica, por muchas razones. La primera, porque todos los partidos políticos que han estado gobernando el ayuntamiento siempre han estado por la causa de llevar y esclarecer la verdad histórica a todos sus paisanos, fuesen del Partido Socialista, fuesen del Partido Comunista, fuesen de Izquierda Unida, con algunas dudas algunos partidos de derecha, porque pensaban y siguen pensando de que existe otro bando, y para nosotros no existen dos bandos, existe uno solo, que es la España democrática. Y efectivamente Carmona es ciudad de memoria histórica. Y también de holocausto, porque estoy de acuerdo, completamente de acuerdo con Paul Preston, nuestro amigo Paul Preston, de que... Sí, bien, parece que... Sí, bueno. Bien, bueno, como tengo un tono de voz un poco fuerte, pues puedo continuar. Digo holocausto, de acuerdo con nuestro amigo Paul Preston, que tiene la gentileza de nombrarnos tanto a Antonio como a mí en su último libro, El Holocausto Español, porque le hemos suministrado muchísima información al respecto. Es decir, que Carmona forma parte de ese gran holocausto español. Holocausto porque es de las primeras, digamos, ciudades importantes donde los rebeldes, los golpistas, ensayan sus primeros pasos. Y digo ensayan porque algunos se creen y piensa todavía, los que creen en la historia, en la reescritura de la historia, de que el golpe militar se fraguó 3 meses antes por algún que otro asesinato, por algún que otro acto terrorista, y están equivocados, porque el golpe militar se fragua inclusive antes de constituirse la República. No es un golpe contra la República es el motivo por
por el cual un grupo de golpistas, militares, terratenientes y adinerados y banqueros intentan cambiar el rumbo de España sabiendo que tarde o temprano, más bien a corto plazo, en España se iba a hacer una revolución social sin ningún tipo de derramamiento de sangre, como siempre anunciaron, y se cargaron pues prácticamente todo un siglo de avance en nuestro país. Esa es la verdad con mayúsculas. Todo lo demás son cuentos y enredos, y ahí están los documentos y los papeles que lo demuestran. El golpe militar franquista, que en principio lo iba a dirigir el amigo Sanjurjo y que cae en manos de Franco por casualidad, es un golpe militar no contra la República, sino contra la democracia española, en nombre de la Segunda República y con sus dirigentes, naturalmente. Y evidentemente, para los golpistas no existen partidos con siglas PSA, PSP, PCE, Unión Republicana. Los golpistas de usted está conmigo o le pego 2 tiros, así de claro. Y así ocurre, como en los primeros momentos del golpe militar, entre ellos Carmona, el día 22, los golpistas entran y naturalmente las personas de bien que creen, como dice ahí, algún elemento fotográfico, de que como yo no he hecho nada, a mí no me van a hacer nada, naturalmente, porque creyeron que era otro golpe más militar, uno más de tantos y tantos contra la democracia. Pues no preguntaban de usted su carnet de partido ni el carnet del sindicato, no mire usted. Usted es concejal del ayuntamiento y pum pum 2 tiros. Y usted es el encargado de la balanza de la plaza de Bastos y usted inmediatamente pues lo metemos en la cárcel y veremos a ver. Y a la señora que se ha ido, el dirigente sindical, pues inmediatamente se toma presa y se mete en la cárcel, la violamos o hacemos lo que nos dé la gana con ella, etcétera, etcétera. Eso se llama, dicho en plata, el holocausto español y el holocausto encarnado. Todo aquel que discuta que si fulanito venía a parlamentar con una pistola detrás, que si cetanito dijo aquello y más para acá, todo, absolutamente se ve corroborado que todo estaba preparado para que el día H, a la hora D o al revés, el día D hora H, la democracia de España tenía que caer por bajo las armas. Y no hay discusión que valga. Hasta ahí, una clave importante. Digo que a través de estos 32 años que hemos intentado, familiares, por una parte, trabajando de manera individual porque era muy difícil el asociacionismo, inclusive me atrevo a decir que los partidos políticos en aquella época, de los finales de los 70, de los 80, traicionaron, realmente traicionaron con todas las palabras a los pocos que todavía intentaban rescatar la figura de estos hombres nobles, auténticos españoles, liberales, progresistas. Los partidos actuales traicionaron en su momento a ese corpúsculo de españoles que intentaron rescatar la memoria. Tan solo años después se dieron cuenta, sus nietos fundamentalmente, sus nietos, que habían perdido el miedo de las tapias del cementerio, porque muchos actos los hicimos en las tapias del cementerio, allí acudimos a muchísimos actos, tenían sus hijos y sus familiares más cercanos un terror atroz. El holocausto llegó de tal manera a cuajar en la sociedad española que había terror y miedo a la palabra república, republicanismo, había miedo, y la bandera tricolor republicana en algunos actos de los partidos de izquierda fue retirada. Eso se tiene que conocer y eso seguramente ustedes han oído hablar. Quizás las circunstancias políticas han cambiado,
estos movimientos de asociacionismo tienen su aplauso verdaderamente porque están luchando contra un muro, ¿no? Y naturalmente por eso estamos aquí, también para apoyarlos. Tengo que decir que Carmona, en este sentido, se puede sentir orgullosa a sus hijos, sus paisanos y sus políticos, de que no olvidaron a todos aquellos carmonenses que lucharon por la libertad. Y está reflejado en las diferentes publicaciones que tenemos ya, un trabajo exhaustivo. Prácticamente hemos devorado casi todos los archivos, los más interesantes, naturalmente, como dice Antonio, un centenar de sumarios imposible de alcanzarlo uno por uno, porque también son repetitivos, quizás a los familiares más cercanos les podía interesar, pero en regla general hemos trabajado en conjunto lo que es la represión franquista y guerra civilista la hemos. Pero es que no solamente lo hemos tratado en archivos, es que nuestra intención era llegar hasta el meollo de la cuestión. No solamente se vive la memoria histórica leyendo un libro y escribiendo 4 libros. Hay que adentrarse dentro de las paredes donde habían estado los represaliados, para sentir en nuestras propias carnes qué se siente entre 4 paredes de 2 por 3 metros, allí 12 personas hacinadas. Y esos sentimientos los tiene que vivir también el que escribe, el historiador, el investigador. Y hemos estado en la cárcel de Sevilla, quizás en las últimas semanas, desde que se derribó, para ver dónde estaba Curro, dónde estaban los últimos republicanos carmonenses que salieron de la cárcel, y que entre ellos Curro no pudo salir, y murió ahí. Pero también quisimos conocer qué camino siguieron nuestros revolucionarios veinteañeros en busca de sus compañeros de la sierra para enfrentarse a un ejército organizado. Y nos trasladamos por todo ese surco del Guadalquivir hasta coger la sierra y meterlo ya en terreno de Extremadura y demás. Y nos metimos también en las trincheras de la Terra Alta, en Gandesa. Allí estuvimos nosotros, metidos en las trincheras, para palpar ese ambiente, ese polvo que tragaron nuestros antepasados carmonenses, defendiendo todavía con uñas y dientes los ideales republicanos. Para plasmar a las generaciones la historia ahí escrita. No las historietas que nos vienen contando determinados pseudohistoriadores. No. Queríamos saber dónde llegaba Manuel Mora con su grupo anarquista, hasta qué pueblo, y por qué razón se le atraviesa una división y no se dan cuenta. Queríamos palpar la propia roca en la cual, cuando estallaba un obús lanzado por la aviación franquista, era capaz de matar a media columna del miliciano republicano. Queríamos palparlo de lleno, oler quizás hasta la pólvora y los casquillos de las balas. Porque es muy importante acercarse a la historia, porque esta historia nuestra de la guerra civil no es como dicen algunos, que abro una pequeña referencia a ella. No, está ahí cercana. Tenemos aquí a la hija del general José Sabín Pérez, mayor de milicias del Ejército de la República. Todo un honor para Carmona. Hemos tenido hace poquísimo tiempo también a los hijos de Manuel Mora, también mayor de milicia, jefe de la 14 División del Ejército de la República. Y no hemos podido tener familiares más cercanos de Rafael Gutiérrez, también general de milicias, de la división número 15 del Ejército de la República. 3 divisiones con más de 25.000 hombres mandados por carmonenses, anarcosindicalistas, liberales, republicanos, auténticos. Y Carmona, para Carmona es un honor que estos hombres queden reflejados en nuestra historia tan cercana, que no teníamos más remedio que dejarlo escrito para las futuras generaciones. No para inculcar el odio, no en absoluto, pero para que no se pierda esa memoria, que tan fácil se ha perdido en Carmona. En definitiva, nos quedan todavía muchas cosas por escribir, porque, como decía Antonio, hay elementos
que han sido muy difíciles, como por ejemplo el juzgado de Carmona, el archivo de Juan no pudimos asistir por falta de personal, y de alguna manera sí es que el relevo de futuros investigadores, de futuros historiadores de Carmona, de la provincia, de la memoria histórica y demás, tengan en cuenta esto que acabo de decirlo, porque es muy importante transmitir no solamente el legado escrito, sino el legado espiritual, el legado sincero que sale del corazón, como tantos y tantos hombres hicieron y que hoy de alguna manera honramos. Y lo honramos en Carmona de diferentes formas. El alcalde Sebastián Martín Recio tuvo a bien de colocar un busto de su antecesor, digamos, político, de Curro, en la Alameda Alfonso XIII. Todas estas publicaciones gracias a su gobierno municipal. También el PSOE hizo su pequeño esfuerzo al hacer la exhumación, lo que pasa que naturalmente sin medios científicos como hoy se hacen y deberían de hacerse. Pero en el año 80 lo que había era aquí un grupo de hombres parados que necesitaban alimentar a sus familias y el único sustento que tenían pues era el de hacer las obras públicas por la calle. Se aprovechó pues para excavar las fosas y sacar los restos. Yo digo, no de manera científica como podía haber sido en estos momentos, pero por lo menos sí pudimos salvar la honradez de que unos huesos tan dignos como su pensamiento estuvieran descansando. Lo que no pudimos conseguir es naturalmente los puntos claves donde fueron fusilados y dejados en las cunetas entre Carmona, la capital, Mairena y El Viso, que ahí la mayoría de los fusilados encontraron su mala suerte, digamos, ¿no? En definitiva, también quería decir, porque me ha recordado Antonio, si no te importa darle a la página, es que me ha traído un enorme recuerdo, porque sí, esa misma cualquiera. Yo tuve en mis manos el documento y nos llevó muchísimas horas y en principio teníamos la impresión de que estábamos ante un documento en el cual estaba la relación de los partidos políticos y afiliados de todos los partidos políticos y sindicatos. Pero a mí me extrañaba enormemente de que la única lista donde no figuraba ningún partido decía relación de personas que fueron a Sevilla durante la dominación roja. Y claro, yo decía la dominación roja, que fueron a Sevilla. Uno primero que piensa es decir, bueno, aquí hay un grupo de policía en la puerta, en la comarcal, controlando a todo el que sale y que se va a Sevilla, ¿no? O se va por el Viso Mairena. Y nada más que hacía darle vuelta, hasta que empezamos a cotejar los datos que teníamos que estábamos trabajando en el juzgado de Carmona. Claro, coincidían perfectamente los datos que teníamos en el juzgado con la lista de los que realmente después, hasta que el cotejo... Efectivamente. Sí, del número 2, perdón, del lugar número 2, se me olvidó decirle, gracias, Antonio, por gracias. Y entonces empezamos a cotejar y efectivamente nos dimos cuenta de que iba enlazándose, que realmente el 99,9% coincidía. La lista que figuraba arriba, que pone personal que fue a Sevilla durante la dominación roja, con los que habían sido fusilados. Entonces supimos realmente que estamos con el documento clave para desentrañar al 100%, o si no al 99,9%, de que estamos ante un documento de una magnitud extraordinaria para el tema del trabajo que nosotros pretendíamos hacer. Como decía Antonio, nuestra intención era no meramente el hecho de los fusilados, de los muertos durante la República, sino de alguna manera ensalzar los valores republicanos, ensalzar la ideología republicana, el contexto de la Constitución republicana y como un capítulo más, también tan importante como otro cualquiera, el tema de los datos históricos que nosotros hemos aportado. Y yo por último le voy a decir que después de 32 años que firmé ese escrito pudiendo que abrieran la fosa, me encuentro hoy en el primer periódico tomando el café un suculento artículo
que dice así: el Alcázar y la memoria histórica. No sé si alguno lo habrá leído, pero yo me quedo sorprendido después de 32 años que la cosa siga en esta circunstancia. Lo escribe Enriqueta Vila. Le diré después quién es. Dice así, con esto termino: el anterior patronato de Real Alcázar y su alcaide y director tuvieron la feliz idea de crear un aula de la memoria histórica para impartir conferencias y seminarios en el propio monumento. Cuando recibí la invitación para el primer ciclo que organizaba, pensé en que el gran filón que iban a encontrar al profundizar en la memoria histórica caída en ese Palacio Real, el más antiguo vivido del mundo y testigo indiscutible de muchos de los hechos más importantes, no solo de la historia de Sevilla, sino también de la España. De la España, perdón. En efecto, el Alcázar, que se comenzó a construir sobre unas ruinas romanas poco después de la llegada de los árabes a España, se convirtió ya desde el 720 en una fortaleza palaciega y residencia de los principales dirigentes, y así continuó con la llegada de San Fernando en 1248, que la ocupó y hasta su muerte, acaecida precisamente en una de sus alas y plasmada en un enorme impactante cuadro pintado por Mantoni que se puede admirar en el Salón del Almirante. Al edificio Almohada, Alfonso X le añadió el Palacio Gótico, etcétera, etcétera, viene haciendo alabanzas, etcétera, etcétera, de la historia del Real Alcázar, y se aposentó a Pablo de Olavide, que se reunió en su célebre tertulia los más importantes invitados del momento. Dice a continuación: hasta aquí los hechos más que conocidos, pero quedaba mucho que decir aún de la historia del Alcázar, y aquella era una buena ocasión. Pero ¿cuál no sería mi sorpresa cuando recibieron invitación tras una tras otra, y otra vez que se repetían y estudiaban los mismos temas, los hechos y los personajes de los años de la República, los acontecimientos de la Guerra Civil y la represión franquista? Quiero dejar constancia que no tengo nada que oponer a la calidad de mucho de lo que en estos años se ha hecho, pero no podía dejar de preguntarme cómo un aula de memoria histórica en aquel lugar podía obviar todo lo demás que he apuntado antes, desde la prehistoria hasta, claro, hasta que caí la cuenta que la memoria histórica que se quería rescatar no era más que la que dictaba la ley del mismo nombre, que está concebida únicamente con el fin de escribir la historia de los vencidos en nuestra tan triste como antigua guerra civil. Aquello estaba muy bien, pero se podía haber hecho en otro lugar más adecuado. Hace 32 años, una señora que preside la Real Academia de Buenas Letras, muy buenas letras, nos dice esto en un periódico. Quiere decir que después de 32 años tenemos que volver de nuevo a las tapias del cementerio para contarnos nuestras cuitas y rendir honor a los republicanos. Muchas gracias.